Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano Teo en Cristo. Hoy día voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a compartir el capítulo número 9 de Hechos de los Apóstoles. Capítulos muy hermosos, mis hermanos, que en realidad nos hacen reflexionar, nos hacen ver cómo nuestro Señor Jesús, dejando su legado, dejando su herencia para cada uno de nosotros, que seamos como Él, que imitemos todo lo que Él nos enseñó. Ojalá y que cada uno de ustedes en realidad abra su corazón, abra su entendimiento a los mensajes de nuestro Señor que cada día recibimos de Él, porque cada día, mis hermanos, aunque usted lo dude, nuestro Señor nos envía mensajes desde el cielo y hay que atender a ellos, hay que abrir nuestro corazón, hay que no cerrarnos al amor de Dios, porque nuestro Señor, que vino y estuvo entre nosotros y murió, dándonos la enseñanza de que hay una resurrección, vamos a creer en esto, hermanos, y vamos a creerle a nuestro Señor, de que un día, el día menos pensado, estaremos eternamente con Él. Así es que voy a comenzar pues en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres tú, Señor?». Él respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». Y el Señor le dijo: «Vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista». Ananías le respondió: «Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le contestó: «Ve, este hombre es para mí un instrumento escogido, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: «Y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Pero ¿no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes?». Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo, pero Saulo
llegó a conocer sus planes. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla, metido en un canasto. Al llegar a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea, y desde allí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, o Dorcas, en griego, que quiere decir gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Por aquellos días enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando, y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo, en casa de un curtidor llamado Simón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía, hermanos, estos capítulos de Hechos de los Apóstoles a muchos nos llaman la atención de cómo el Señor rescata a las personas, cómo el Señor levanta también a los que ya murieron, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, cómo este Saulo, siendo un perseguidor de los cristianos, siendo un perseguidor de todos aquellos que creían en el Señor y que habían puesto toda su confianza en nuestro Señor Jesús, a él lo único que le llamaba la atención era perseguirlos. Porque él estaba seguro que toda esa gente que creía en Jesús, que había una resurrección y que había muerto por causa de ellos, él detestaba a toda esa gente. Sin embargo, cuando se le presenta al Señor y le abre los ojos, porque los tenía totalmente cerrados, no de la ceguera que él había recibido a través de esa visión, sino de la ceguera anterior que él tenía. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús decide tomar a Saulo, tomarlo como su servidor para que vaya a todas las naciones a predicar el nombre de Jesús, a hacerles ver que nuestro Señor Jesús murió, pero que está vivo, y que cada uno de ellos también, si llevan una vida recta, una vida en el Señor, también van a llegar un día a estar junto a Él. Y esa es la meta
a la cual Saulo se dedicó confiadamente de que un día también llegaría a tener una vida eterna. Él creyó, mis hermanos, porque él tenía una fe arraigada en las leyes antiguas y él las llevaba a cabo como realmente tiene que ser. Entonces, todo aquel que se proclamaba que era mucho más que Dios, pues no estaba él de acuerdo. Él estaba seguro que las leyes y reglas de nuestro Dios Padre eran las que se tenían que seguir. Pero sin embargo, cuando Jesús se le presenta y que le comienza a hablar, le empieza a decir que está en un grave error, allí es cuando él ya abre los ojos y comienza a entender el mensaje al cual nuestro Señor Jesús lo está invitando. La invitación, mis hermanos, que Jesús le hizo a Saulo, nos la hace también a nosotros. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, no nos ha rescatado nuestro Señor de tantas adicciones, de prostituciones, de alcoholismos, de drogadicciones, en fin, de tantas cosas que nos ha sacado el Señor? Y gracias a todo eso, mis hermanos, que en realidad muchos de nosotros no pensábamos poder llegar a hablar de nuestro Señor a otras personas. Y cuando lo hacemos con mucho amor. Entonces, también, al igual que a Saulo, a nosotros el Señor ya nos abrió los ojos. A nosotros el Señor ya nos ha tomado para su servicio. Y también, hermanos, con esa fe y con esa convicción de que si hemos decidido servir a nuestro Señor, va a haber sufrimientos, va a haber golpes, va a haber de todo, que tal vez no nos imaginamos que pueda suceder, porque nos hemos confiado en el Señor de que Él nos va a acompañar y que nada nos va a suceder. Pero Jesús, mis hermanos, cuando mira que nos vamos desviando, Él nos tiene que dar un apretón de cuello, nos tiene que poner riendas para que no nos salgamos del camino, y si no entendemos nos va a ir muy mal. Mejor es seguir en el camino, al igual que Saulo. Saulo, cuando ya es cambiado de nombre a Pablo, mis hermanos, ustedes se van a dar cuenta del gran servicio que ese hombre llevó a cabo en el nombre del Señor, en medio de tantos sufrimientos, en medio de cárceles, de golpes. Sufrió mucho este hombre, y lo sufría con paciencia. Ojalá y que nosotros también hagamos todo lo que hacemos con paciencia, en medio de las enfermedades, en medio de las pobrezas, que no tenemos a veces ni con qué comer, con qué pagar nuestra renta. En fin, vamos a pasar muchas cosas malas en nuestra vida, pero si nos confiamos en el Señor, todo va a salir bien. En la segunda parte, mis hermanos, de este capítulo, nos habla de San Pedro, cómo San Pedro levanta a esta mujer. Primeramente, en ese pueblo, en Lida, cuando se encuentra con Eneas, que era un paralítico, que hacía ya mucho tiempo estaba tendido en esa camilla. Pero Pedro, con ese amor de Jesús, con esa fe, con esa convicción que tenía en Jesús, le dice: Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Fíjense nomás la fe de San Pedro, que llegó a acoger en su corazón, hermanos. Es algo grandioso, que ojalá y nosotros tuviéramos esa fe, tuviéramos esa confianza en Jesús. Les aseguro que también llevaremos a cabo tantos milagros, hermanos. Pero no hay fe como la de estos hombres. Yo me imagino que hoy en la actualidad ya no existe fe en los hombres y en las mujeres dedicadas. Fíjese, mucha gente sí en realidad está dedicada a la oración, está dedicada al servicio del Señor, pero sin embargo no tienen todavía esa fe que San Pedro y los apóstoles de aquel entonces llegaron a tener. Y entonces la invitación es esa, la que nos hace Jesús, a que tengamos la confianza en Él, puesta en Él. Cuando sacó a Saulo de su ceguera, lo sacó para siempre, al igual que a San Pedro y a los demás apóstoles. Cuando levanta a esta mujer, que ya estaba muerta, fíjese nada más, a Tabita, una mujer que era buena con los pobres, les ayudaba en todas sus necesidades. Entonces nuestro Dios, que mira la misericordia de la gente, sabían bien que esta mujer no era tiempo todavía de que ella partiera a la eternidad.
Era tiempo de que ella continuara ayudando a todos aquellos que necesitaban de ella. Y llega San Pedro y la levanta de la muerte. Les aseguro, hermanos, que tal vez ella ya estaba más contenta en ese lecho de muerte que cuando volvió a resucitar. Sin embargo, muchas veces el Señor nos da muchas oportunidades de que continuemos haciendo el bien a los demás. Entonces, si nos damos cuenta en la actualidad, cuántas personas se enferman de cáncer, les llega esa enfermedad terrible, una enfermedad que cuando la escuchamos, lo que pensamos luego es muerte. Esta persona ya no va a durar mucho. Y cuando esta persona se entrega al Señor, cuando esta persona le entrega todos sus problemas, todas sus enfermedades al Señor, el Señor tiene misericordia de esa persona y la vuelve a levantar, le vuelve a dar la sanación. Entonces, aquella persona está agradecida con nuestro Señor todos los días de su vida. Pero muchas veces sucede todo lo contrario. Cuando la persona es sanada, que sabe bien que gracias a Dios fue sanada y que se decide a seguir al Señor, pero que en medio del camino ya se siente bien, ya no necesita de Dios, ya no necesita de su ayuda jamás. Ya ella se siente que lo único que existe es lo que ve enfrente de ella, de esa persona. Entonces, cuando nos decidimos a abandonar a nuestro Señor, nos llegan los problemas y las enfermedades con mucho más fuerza, y queremos regresar, y el Señor aún así nos da la oportunidad. El Señor aún así nos dice: ven, mijo, continúa, trabaja para mí. El Señor nos da oportunidades muchas, hermanos, y no somos agradecidos. Somos muy desagradecidos con Jesús, nuestro Señor. Él que vino y nos puso las muestras de muchas maneras, de que confiemos con los ojos cerrados en el Señor. No tengamos la menor duda de que en los problemas que estemos, el Señor nos va a levantar. Si usted, mi hermano, hermana, que me está escuchando en este momento, es alcohólico, es drogadicto o cualquier otra adicción que tenga, mis hermanos, en las manos de nuestro Señor Jesús todo puede ser sanado, todo puede ser arrancado, hasta el problema que pensamos que es tan difícil de resolver. Jesús lo arranca de nuestra vida, ¿verdad? Mis hermanos, pongamos la confianza en Él, la confianza en el Todopoderoso, que no nos va a defraudar. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.